Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando arroz entomatado. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. La receta completa también la encontrarán en la cajita de descripción. Tengo 2 tazas de arroz. El arroz ya está bien lavado y también lo puse a escurrir. El arroz tiene que estar bien seco. Un cubito de pollo, media cebolla pequeña morada, un diente de ajo finamente picado, sal al gusto, un poco de aceite para freír el arroz, 4 tomates y también vamos a estar necesitando pasta de tomate, 2 cucharadas y también vamos a estar necesitando 1.5 litros de agua. Comenzamos. Lo primero que voy a comenzar a hacer con el tomate es hacerle una pequeña cortadita como en forma de cruz. Se lo vamos a hacer a los 4 tomates. Ahora a los tomates le voy a estar agregando agua hervida que he puesto en la tetera a calentar y lo vamos a dejar ahí por 2 minutos. Esto lo estoy haciendo para que sea más fácil quitarle la piel al tomate. Después de 2 minutos vamos a remover los tomates. Miren, ellos solitos se revientan. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a pasar a agua con hielo para que les dé un choquecito de temperatura. Y así es bien fácil que nos dé la piel. Aquí lo voy a dejar 1 minuto. Después de 1 minuto lo vamos a sacar. Y ahora el próximo paso lo vamos a comenzar a pelar. Le vamos a quitar así la piel. Los tomates ya estaban bien lavados. Y eso lo voy a hacer para los 4 tomates. Cortamos el tomate, ya una vez está peladito. Y lo que voy a hacer, le voy a estar removiendo lo que es la semilla, lo de adentro. Y le vamos a remover esta parte de acá, un pedacito. Lo vamos a dejar vacío de adentro. Le removemos ese pedacito. Y voy a hacer esto para todos los tomates. Una vez le removemos todas las semillas, vamos a estarlo cortando finamente. Ya tenemos los tomates partidos, entonces el próximo paso que yo hago, este paso, si ustedes no lo quieren hacer, está bien, les va a quedar igual el arroz. Bueno, lo que yo hago en un colador grande, pero tiene que ser bien fino el colador, yo pongo lo de las semillas y las partecitas que le quité al tomate y lo aprieto bien fuerte para que ese juguito del tomate no salga, porque lo que no queremos es la semilla. Lo tenemos que apretar bien fuerte para lograr sacar el más juguito que podamos del tomate. Ahora vamos a comenzar a cocinar el arroz. Vamos a agregar aceite suficiente. Una vez el aceite está caliente, agregamos el arroz. Lo revolvemos bien y lo vamos a estar sofriendo un ratito. Lo he dejado sofreír por 5 minutos. Ahora voy a comenzar a agregar la cebolla y el ajo, la sal al gusto, cubito, y revolvemos. Una vez ya comienza usted a sentir el olor de la cebolla y el ajo, le vamos a estar agregando 2 cucharadas, yo las pongo bien topaditas, 2 cucharadas de pasta de tomate. Revolvemos un poquito y voy a estar agregando el tomate picadito. Este arrocito, cuando lo preparen les va a fascinar. Este arroz sabroso, les va a gustar mucho este arroz. Una vez ya vean ustedes que el arroz ya está bien pintadito, le vamos a estar agregando el agua. Yo tengo agua en esta tetera que es 1.5 litros de agua caliente y se lo vamos a estar dejando ir todo. Lo revolvemos, lo tapamos y le voy a estar bajando el fuego a fuego suave. En mi cocina sería 3, entonces es bien suave el fuego y ahí lo vamos a dejar cocinar. Han pasado 20 minutos y lo vamos a revolver. Ya casi está este arrocito sabroso. Vean qué lindo el color que está agarrando. Bueno, ahí lo dejamos otro ratito más. El arroz que estoy preparando
Yo lo estoy cocinando a fuego bien suave, entonces se va a tardar un poquito más. Ahorita llevo 20 minutos. Bueno, el arroz lo he cocinado por 30 minutos a fuego suave y lo voy a dejar que se siga cocinando destapado. Yo calculo un poquito más, unos 2 minutos más. Ahora apago el fuego y lo vamos a retirar y lo vamos a dejar destapado por 20 minutos. Después de 20 minutos que lo he enfriado, con un tenedor lo voy a estar moviendo suave para que nos quede suelto el arroz. Lo hacemos así. Y ahora lo voy a estar cambiando al recipiente donde lo voy a servir. Vean qué rico, nos ha quedado bien sueltecito. Un color y un sabor bien sabroso. Espero puedan preparar este plato. Y no olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Y gracias por ver nuestros videos. Bueno, mis amigos, vean qué delicioso. Aquí les dejo esta receta de arroz entomatado. Disfrútenla y será hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.